¿Cómo están, hermanos, hermanas? Estoy muy agradecido de estar nuevamente con ustedes. Cada mañana tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy compartiremos en Génesis capítulo 41, el versículo del 32 al 44. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría abrirla. Voy a leer. En Génesis capítulo 41, el versículo del 32 al 44. Voy a leer. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, hasta el versículo 42. Aquí en Génesis capítulo 41 os sale un mensaje también muy importante en nuestra vida de creencia. ¿Quién gobierna? Anteriormente el rey Faraón, él gobernaba. Pero cuando él escuchaba el consejo de José, y él se daba cuenta, ¿dónde yo puedo conseguir un hombre tan prudente y sabio? Y luego él le entregó su anillo, su poder. Ahora tú vas a gobernar en este mundo. Solamente yo tendré el nombre, pero tú vas a dirigir el país. Desde aquel momento, y el rey Faraón, él podía descansar. Hermanos, hermanas, antes de entender el Evangelio, nosotros vivíamos conforme nuestros propios pensamientos. Nuestro ego gobernaba en nuestra vida. No estaba feliz, estaba bien afligido. Cuando yo también era niño y adolescente, yo miraba la situación. Porque yo pensaba, ¿por qué no estoy feliz? Porque siempre cuando yo miraba a otras personas, al mundo, se veía bien bonito. Cuando yo era niño, yo pensaba, ¿dónde está mi papá? ¿Él dónde estará? Obviamente, y mi padre, él también vivía con otra familia.
adentro de mi corazón se crecía como un resentimiento. Y el problema, conforme pasa el tiempo, ese resentimiento comenzó a crecer. Luego se convirtió como un odio. No solamente yo tenía este sentimiento y me afectaba. Aunque no quería tener ese resentimiento, este odio, conforme pasa el tiempo, comenzó a llenar y luego comenzó a guiar mis pensamientos. Cuando yo era adolescente, siempre yo tenía unos pensamientos. ¿Dónde está la felicidad verdadera? Materialmente no me faltaba. Siempre mi abuelo, la parte de mi madre, nos apoyaban, nos ayudaban. Pero no solamente por eso, algo me faltaba. Aunque yo iba a la iglesia, siempre yo le pedía perdón a Dios. Yo quería ser libre de ese resentimiento y este odio, pero no podía solucionar. Un día yo estaba vagando en la calle, me encontré con un seminarista. Desde la calle, él me explicó a través de la Biblia 1 hora. Primera persona, yo me encontré aquel día. Él me explicaba el plan de Dios, los ojos de Dios, cómo me miran, cómo me hablan. En la calle, él y yo escuchaba la palabra. Así Dios me mira. Aquel día él me invitó, joven, esta noche hay campaña evangelística. ¿Usted está ocupado? No, señor. Hoy me muero, voy a ir al infierno. ¿Cómo puedo estar ocupado? Él me invitó, yo subí al tercer piso. Una iglesia no era tan grande. Yo también entré. Yo estaba escuchando primera vez la predicación del pastor Oxupa, 7 de octubre de 1985. Aquella noche, cuando yo escuchaba a un hombre enfermo por 38 años, el pastor predicaba sobre mi vida. Mientras yo escuchaba la palabra, sí, Señor, yo soy un hombre enfermo por 38 años. Después de terminar la predicación, otro pastor me llevó a una oficina. Él me explicaba el plan de la salvación. Cuando yo escuchaba en Levítico, aquí sale una ofrenda. Él es Jesucristo. De repente mi corazón se cambió. Siempre yo tenía una duda. Siempre el pastor predica, Jesucristo murió por nosotros. ¿Por qué yo tengo este pecado? Nadie me explicaba. En el Antiguo Testamento, en la ofrenda del pecado, las expiaciones para limpiar todos mis pecados, esto era una sombra de Cristo. Cuando yo escuchaba la enseñanza del Levítico, por eso en Nuevo Testamento Jesucristo tenía que venir al mundo como un Cordero de Dios. De repente mi corazón se abrió. Ahora sí, no tengo más el pecado en mi corazón. Dios llevó a través de Cristo toda mi condenación del pecado. Después de entender el Evangelio, mi vida ya se cambió. Dios me dio el gozo y la alegría. Antes, mi ego dirigía mi vida. Yo sufría mucho.
Siempre yo buscaba una respuesta en mi corazón. Después de entender el Evangelio, así yo podía ver más claramente las preguntas en mi vida. En Génesis capítulo 3 sale una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 16 sale otra pregunta: Agar, ¿de dónde viene? ¿A dónde vas? Génesis capítulo 25, ¿para qué vivo yo? Génesis capítulo 37, ¿qué buscas? Antes de entender el Evangelio, yo no tenía 4 respuestas en mi vida. Siempre me sentía vacío, desubicado. Aunque yo iba a la iglesia, aparentemente servía al Señor, algo no podía explicarle a la gente, tenía ese vacío. Pero después de conocer a Cristo, 7 de octubre de 1985, el Espíritu Santo llegó a mi corazón. El Espíritu de Dios me habló, me enseñó claramente dónde yo estoy, de dónde vine, a dónde voy, para qué vivo yo, qué estoy buscando. Dios me ha dado esa felicidad. Después de conocer el Evangelio, el Espíritu de Dios me llevó a nuestra iglesia, luego recibir la enseñanza de los pastores. Hermanos y hermanas, antes, ¿quién gobernaba nuestra vida? Nuestro ego. Pero después de conocer a Cristo, el Espíritu Santo llegó a nosotros, Él mora en nosotros, el Espíritu de Dios comenzó a mostrar su corazón hacia nosotros. Después de entender ese evangelio tan precioso, el Espíritu de Dios nos ha guiado. Estoy muy agradecido, porque antes yo no tenía esa paz, antes no tenía esa felicidad. Hermanos, hermanas, y aquí en Génesis capítulo 41, antes, y el rey Faraón, él gobernaba solo. Él no se encontraba alguna respuesta. Pero después de conocer a José, y él se dio cuenta, José ya tiene la respuesta. ¿Dónde yo puedo conseguir un hombre prudente, realmente un hombre sabio? Él se daba cuenta. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo mora en su corazón. El Espíritu de Dios tiene la sabiduría, la justicia, la santidad. Su corazón se conecta con Él. Ya va a entrar su sabiduría, su corazón, su también y santidad. Y por eso con esa fe nosotros podemos caminar. Cuando yo miro varios miembros de la iglesia, después de conocer a Cristo, cuando yo escucho el testimonio de la pareja de los ministros, obreros, y me escriben su testimonio, pastor, estoy muy agradecido por el Evangelio. Yo no hubiese tenido el Evangelio, no me hubiese encontrado con la iglesia. ¿Dónde yo habría andado? Por el Evangelio, por la iglesia, por la guía del siervo y por la comunión con los hermanos, Dios me ha dado una vida totalmente diferente que antes. Hermanos, aquí vamos a ver un momento, Génesis 41, el versículo 36. 41, 36. Aquella provisión y en
depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. En aquel momento, rey Faraón no sabía qué iba a pasar. Pero José, exactamente él ya sabía. San Juan capítulo 14, el versículo 6 que dice, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la vida. Hermanos, hermanas, ¿quién tiene la respuesta en nuestra vida? Jesucristo. Él tiene la respuesta. Usted está pasando un momento difícil, abra la Biblia. A través de la Santa Escritura le va a ofrecer la respuesta en la vida de usted. Y el rey Faraón, él no sabía qué iba a pasar, pero Dios le habló claramente y a través de la vida de José, ya tiene que preparar, tiene que depositar los alimentos. Y él tenía una sabiduría, escuchar. Hermanos, hermanas, nosotros ya sabemos muy bien la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Oír. Y el rey Faraón, él no tenía la capacidad y ver el futuro, pero él tenía la sabiduría escuchar, porque él veía cómo Dios se manifestaba en la vida de y José. Nosotros ya tenemos unos refranes, ¿cierto? Nosotros salimos al mundo por los ojos. Nosotros guardamos y el universo a través de nuestros oídos. Una persona emocional, superficial, apoya mucho en nuestros ojos, pero una persona sabia, esa persona apoya en sus oídos. Hace poco tiempo, y una familia estaba bien enferma, y el papá estaba en una sala de emergencia. Y entonces, lamentablemente, su condición se empeoraba, y entonces los médicos pusieron los tubos y no podía entrar, pero una hija, entonces, y le comentaba, le rogaba a los doctores que le permitieran, y ella entró. Y el papá, y estaba, y acostado, apenas estaba respirando. Y los médicos le comentaban, muy negativo. Pero la hija se le acercaba al papá, comenzó a contar a sus oídos, papá, tú tienes que recordar tus hijos. Aquí todos estamos esperando. Y de repente el papá comenzó a escuchar y comenzó a mover sus manos. Y el cuerpo no podía levantarse, pero comenzó a llorar el papá. ¿Eso qué significa? Todavía él estaba así consciente. Luego una semana, él se recuperó. Hermanos, hermanas, aunque nuestro cuerpo aparentemente todo está cerrado, pero el oído, Dios nos ha dejado hasta último tiempo así abierto. ¿Eso qué significa? Dios nos ha dado esa bendición de Dios. La sabiduría es oír. El rey Faraón, él tenía la sabiduría escuchar. Ah, sí, cierto. Yo voy a oír tu consejo. Y luego, aquí el versículo 38-39. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
Él se encontró. No sabía. José estaba en Egipto, pero mientras él estaba y en la cárcel, no podía, ¿cierto? Y valorar. Nuestro Señor Jesucristo también está en nosotros. Pero bajo de mi prejuicio, bajo de mi ego, bajo de mi pensamiento, y el Señor no podía mostrar la vida de creencia. Por favor, usted dejen la oportunidad a la mano del Señor. Nuestro Señor Jesucristo tiene la respuesta. Tal vez hoy usted está pensando, es imposible, yo no puedo solucionar. Sí, usted no puede, pero Cristo puede solucionar. Y José, cuando comenzó a hablar, y el corazón del rey Faraón se abría. Ahora aquí, el versículo 40. El versículo 40 dice, tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. El versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso de la mano de José. Lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso en collar y de oro en su cuello. Mientras el rey Saúl gobernaba Israel, había muchos problemas, mucha aflicción. Pero mientras el rey David gobernaba en Israel, cómo se expandía, cómo se desarrollaba, cómo recibía la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, mucho tiempo mis pensamientos gobernaban en nosotros. Pero ahora ya Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la cobertura de la iglesia, a través de la guía del siervo, también a través de la comunión de los hermanos, nos lleva a otro mundo nunca nosotros habíamos experimentado. La vida de creencia, dejar la oportunidad a José que gobierne. Hoy nosotros compartimos en Génesis capítulo 41. Y el rey Faraón también declaró. Él le decía, realmente ya José va a gobernar desde aquel momento y el país recibía tanta abundancia. Podía evitar muchos problemas como igual manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo dirige nuestra vida, nosotros podemos lograr tanta bendición de Dios. Cuando la iglesia nos dirige, cuando el siervo nos guía, nosotros podemos encontrar una vida diferente. Hace ya 30 años y me casé con mi esposa. Cuando mi pastor me recomendó a mi esposa, yo no sabía que Dios había preparado como un futuro. Después de pasar años y me di cuenta, cómo el siervo de Dios, él sabía exactamente cómo mi esposa me podía ayudar una parte y otra. Yo no podía ver, pero mi pastor, él podía ver el futuro de mi vida. Conforme pasa el tiempo cada día, gracias Señor por la guía de la iglesia. Gracias por la guía del siervo. Hermanos y hermanas, por favor, usted también hoy puede entregar su anillo
la autoridad de su propia vida a la mano del Señor. Si el Señor dirige, gobierna su vida, ya usted va a encontrar una vida totalmente diferente. Estoy muy agradecido por la vida en Cristo Jesús. Cristo, cuando dirige nuestra vida, ya lleno de alegría y felicidades. Hoy compartiremos hasta aquí. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Mucho tiempo vivíamos conforme nosotros mismos, pero ahora el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a la voluntad de Dios. Padre Celestial, el rey Faraón escuchaba el consejo de José. Su palabra, cómo llegaba profundamente a sus corazones. Gracias, Señor. Padre, hoy le entregamos toda nuestra vida a tu mano, Señor. Tú nos guiarás, nos llevará a la voluntad tuya. Te alabamos, Señor. Gracias por esta mañana. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el día, nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestra vida. Dios lo bendiga.